Muy bien, recordemos que Sanbalat hizo su aparición en el capítulo 2, en el versículo 10. Este hombre y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Esta palabra Sanbalat, hay la verdad que discrepancia en su traducción. Su origen es incierto, pero la mayoría de los diccionarios que yo consulté coinciden en que el nombre significa fuerza o fortaleza. Yo puedo pensar en que es un tipo del hombre fuerte. En otras palabras, el príncipe de este mundo es Satanás. Así como un aguijón en la carne fue un mensajero de Satanás en Pablo, yo puedo pensar que este Sanbalat es un mensajero del mismo infierno para los reconstructores. Y Sanbalat se enfureció en gran manera. Pero a mí me gusta saber que Sanbalat, y a quien representa el hombre fuerte, el adversario, no tiene parte ni suerte en nosotros, ya que, según el capítulo 2, en el versículo 7, el rey le plació dar cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que franqueasen el paso hasta que llegase a Judá. Entonces este cuate realmente está ladrando, este cuate está todo su trabajo haciéndolo fuera de la ley, fuera de la legalidad, fuera de todo derecho. Por eso la Biblia dice que este personaje no tiene parte ni suerte en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a ver, es muy interesante cómo se estructura este ataque en contra de los edificadores. Pero en principio dice que se enfurece en gran manera y hace burla de los judíos. Es lo que hace el diablo. Se enfurece cuando estás a los pies de Jesucristo, cuando te propone serle fiel a tu familia, pero sobre todo proponerte serle fiel a tu Dios. Se burla de ti, pero se enfurece. Y versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, ¿verdad?, espirituales de maldad, o sea, ejércitos. Así como Sanbalat tenía un ejército, el hombre fuerte, el adversario, Satanás, también tiene un ejército, huestes espirituales de maldad, ¿verdad?, en las regiones celestes, y todas estas perfectamente muy bien organizadas. Me encanta saber que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, y no está hablando de que nosotros estemos luchando encarnizadamente, sino está hablando de que cualquier consejo, arma forjada en nuestra contra, no puede prevalecer por el simple hecho de que no tienen autoridad ni absoluto derecho, pero sí tienen la capacidad de desanimarnos. Y si te desaniman, acabaron con tu obra de reedificación. Si el diablo logra desanimarte y logra conseguir que tus ojos se quiten de Dios, de sus promesas y su fidelidad, y que los pongas en tu persona, entonces consiguió lo que él quería. Y aunque no tenga derecho, él puede hacer tremendas cosas si tú quitas tus ojos del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Sigo leyendo, versículo 2, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? La Nueva Versión Internacional traduce estos miserables judíos. Y la Biblia, Dios habla hoy, traduce estos muertos de hambre. Así nos ve, o así quiere vernos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿O harán nuevas las cosas que fueron consumidas por el fuego? Mi vida o mi matrimonio, o las áreas de mi vida que están en cenizas, que ya ni humito echan, porque la neta están más que muertas, dice el diablo, ¿las harán nuevas? ¿Y esto lo harán en un día? Noten que yo recuerdo que cuando yo era niño, de aquí está mi mejor amigo de chiquito, Carlitos. Yo tenía como 12 y tú como 10, o un poco más chiquito. Me decían de todo, pero una de las cosas que me decían era borracho. Y no porque chupara, sino porque tenía yo los ojos rojos. ¿Se acuerdan que tengo este problema de alergias? Estas van cambiando, pues cuando era niño estaban los ojos. Entonces a mí pues a mi mamá sobre todo les sacaba de onda. A mí sí me entristecía porque me rechazaban. Pero siempre la crítica
tiene algo de verdad. Yo no era precisamente borracho, pero parecía borracho. También me decían a veces el yucateco, porque tenía un chico chollón y todavía no había crecido. Me había crecido primero la cabeza y ya luego me creció el cuerpo. O sea, no era precisamente un yucateco y un cabezón. Si me hubiese quedado enano, si hubiese sido así, cabezón como el que tengo, ¿verdad? Pero crecí y ya no se ve tan desproporcionado. Lo que quiero decir es que siempre la burla trae algo de verdad. Y qué peligroso es, porque si tú crees esa mentira que está generalmente mezclada con verdad, te desanima. ¿Acabarás en un día? O sea, por favor, vivir una vida santa para Dios no es popular eso. Mejor dedícate a otra cosa. Sí, mira, vive tu vida cristiana normal, pero no seas un fanático. Eso de vivir para Dios no es usual. ¿Es verdad o no? La verdad es que sí es verdad eso. Tiene algo de verdad, pero tiene algo de mentira también. Qué peligroso es mezclar estas dos cosas, ¿verdad? A mí la que me pega es la última. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sí o no es nuestra vida? ¿Sí o no? En muchas áreas de nuestra vida, aún el día de hoy, hay cenizas. Y hemos perdido la esperanza de que éstas revivan o resuciten, como dicen aquí. Y la verdad es que nosotros no podemos. O sea, tiene algo de verdad. Pero la verdad es que Dios sí puede, porque no hay cosa imposible para Dios, porque Él es fiel. Y si nos enfocamos en su fidelidad, en sus promesas, en su poder, en su amor para nosotros, entonces es posible. ¿Qué es lo que pretenden estas burlas? Porque son burlas y acusaciones, porque lo son también. Desenfocar nuestros ojos de Dios y ponerlos en nosotros. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, o sea, era su canchanchan, ¿verdad? Lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, si se subiera una zorra, lo derribaría, ¿no? La verdad es un chiste, pero bastante malo, por cierto. Ahora, estamos en un proceso de reconstrucción de nuestras vidas. Hay gente que no nos cree, pero el amor todo lo cree y Dios es amor, y si Dios cree en mí, yo sigo creyendo en la obra de Dios en mi vida. Pero, ¿qué tal nosotros nos burlamos de reconstructores? También se puede ser. Yo quiero recordarles que cuando nosotros criticamos la obra de Dios en la vida de una persona, o en alguna congregación, o en algún pastor, lo que estamos haciendo es lo que le dijo Jesús a Pablo: ¿por qué me persigues? Estos cuates no se la cantaron a Nehemías, se la cantaron al Señor. Pero de la misma manera nosotros, cuando nos entregamos un espíritu de crítica, se la estamos cantando al Señor. Mucho cuidado. Versículo 4. Oye, recordemos que tenemos señaladas todas las oraciones de Nehemías, ¿verdad? En este capítulo, ¿cuántas encontraron? Una está en el versículo 4 y 5, y la otra está en el versículo 9, ¿ok? Y leo el versículo 4. Oye, Dios nuestro. Me encanta esto de Dios nuestro, porque no es mi Dios, es también tu Dios. Y el Espíritu Santo nos ha colocado uno junto al otro en el mismo cuerpo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, esto es el reproche o la ofensa, vuelve el reproche o la ofensa de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Es muy tremendo leer textos como esta oración, o como algunos de los salmos donde verdaderamente David está pidiendo venganza de parte de Dios y no misericordia. Entonces tú ves eso y lo primero que te preguntas es, bueno, ¿cómo un hombre de Dios puede estar orando algo así? Que no se cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Tiene varias explicaciones. La primera me la comentó mi esposa, y ella ha estado meditando también en Nehemías, y me comenta, y lo creo, que la Biblia no busca levantar la reputación de ningún hombre, aunque sea
el gran hombre conforme al corazón de Dios llamado David, o aunque sea el hombre, el líder de la reconstrucción del muro de Jerusalén llamado Nehemías. En otras palabras, la Biblia muestra al hombre tal y como es y tal y como siente, y busca exaltar solamente a uno, a Jesucristo. Entonces, cuando vemos cosas así, no estamos viendo el corazón de Dios, pero estamos viendo el corazón del hombre. Recordemos que aquí tenían, definitivamente había gracia. No podemos pensar aquí es ley, 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 y en el Nuevo Testamento gracia, 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 gracia. Pero sí vemos que esto es progresivo. Lo vemos en la Biblia. Y tenían, el concepto de gracia no muy claro, pero Jesucristo lo define muy bien. Y en Lucas capítulo 10, versículo 25, un intérprete de la ley se levanta y le dice para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. Y entonces dice: bueno, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo tenía muy claro. La mente judía, el pensamiento judío era el siguiente: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. O sea, ellos tenían derecho, según las tradiciones, no la ley, porque la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Deuteronomio y en Levítico. Pero ellos, su tradición decía: y aborrecerás a tu enemigo. El punto aquí es quién es tu prójimo, y Jesús define quién es nuestro prójimo. Es muy interesante esto. Repito, los judíos sabían muy bien que tenían que amar a su prójimo. La bronca aquí es que no sabían quién era su prójimo, ¿se entiende? Pero Jesucristo me encanta, porque en el versículo 28 dice: pues respondiste bien, haz esto y vivirás. Pero el cuate, queriendo justificarse, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Uy, no se lo hubieras preguntado. Pues viene aquí la famosa historia del buen samaritano, ¿la recuerdan? No se las voy a leer porque ustedes se las saben de memoria. Pero lo que quiero hacer hincapié es que después de que viene el samaritano a ayudar al judío que fue asaltado en el camino, y dice: cuídamela cuando llega al mesón, y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le pregunta: ¿quién pues de esos tres te parece su prójimo? Y el cuate le dijo: pues el que usó de misericordia. Pues Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significa esto? Fue un samaritano, fue un enemigo. Ahorita en Nehemías 4 estamos viendo los samaritanos, esta gente que eran asirios mezclados con judíos que se habían convertido en enemigos de Israel, los que se estaban oponiendo a la reconstrucción. Y es en Lucas 10 que vemos un samaritano que usa de misericordia para un judío. En otras palabras, tu prójimo es aquella persona más cerca de ti con necesidad, generalmente tu enemigo. Por eso Cristo dijo: ama a tus enemigos. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que creían los judíos. Por eso Nehemías y David pues oraban en ese rollo. Pero Cristo define esto y dice: pero yo te digo que cualquiera que te maldiga, ¿verdad?, bendícelo. El que te pegue en una mejilla ofendiendo tu honor, preséntatele también la otra diciéndole: nada de lo que hagas para mí cambiará mi actitud para ti de amor. Muy bien, pues regresamos aquí. Estas son algunas de las explicaciones de este tipo de textos, ¿verdad?, que a veces nos espantan y nos saltan en el Antiguo Testamento. Versículo 6. Edificamos. Note cuántas veces aparece la palabra edificar. Y significa construir, significa reconstruir, significa levantar. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Subraya hasta la mitad, déjalo a un lado y lo comento en 4 minutos más adelante. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La situación y las circunstancias es: tenemos un enemigo tremendo que se llama Sanbalat, un hombre fuerte. Este era gobernador de Samaria, al norte, y tenía mucha influencia y mucho poder, y un gran ejército, cosas que Israel no tenían, por lo menos a nivel pues terrenal. La oración es: oye nuestro Dios, que somos objeto de menosprecio, y tú, si fueras Nehemías, pensarías: no, pues ahorita les va a atar las manos el Señor, ¿verdad? Van a caer muertos como fichas de dominó, o les va a enviar una bomba de estas químicas que devastan a millones en un santiamén.
Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Híjole, lo volví a ver en la Biblia y se los voy a volver a platicar. Las circunstancias no cambian muchas veces. No quiero decir que siempre, pero cuando tú oras, generalmente las circunstancias no cambian. Aquí hemos estado orando ya casi por 5 o 6 meses por muchas cosas. ¿Qué han cambiado las circunstancias? Hablo de las circunstancias, por ejemplo, este domingo no tenemos ni lugar. ¿Han cambiado las circunstancias? No. Creo que se pone peor, ¿eh? Creo que cada vez se pone peor. Pero ¿qué es lo que está empezando a cambiar? ¿Dios cambia? La Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el inmutable, el eterno. ¿Qué es lo primero que cambia en la oración? Híjole, Dios es sabio, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita cambiar? Nuestra vida, nuestro ánimo. Y Dios responde esa oración dándoles ánimo para chambear. No les dio un nuevo salón, no les dio una casa hermosa, no les dio lana para comprar un terreno. A Semilla de Mostaza le dio ánimo para trabajar y para orar. Qué cosa más increíble. ¿No les encanta estar viviendo la palabra de Dios? Este lindo tiempo que tuvimos el domingo, hincados de rodillas en la presencia de Dios, determinando volver con nuestras familias a Belén de Judá. ¿No les parece esto un avivamiento de Dios? Estamos viviendo un avivamiento. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Y por qué tuvo ánimo para trabajar? Porque el pueblo, como un solo hombre, estaban buscando a Dios. Ahora, yo creo que esta oposición y este menosprecio es como cuando le dices a un chavito, no me das un beso. Y no le caías bien, pero nada más porque le dijiste que no te da un beso, va y te lo planta, ¿no? Y no metes gol, y como que le sacas el carácter. Y la crítica, el menosprecio, el escarnio, la oposición, o en el libro de los Hechos, la persecución, lo que hace es expandir el evangelio. Yo no sé por qué la crítica, a mí en lo personal, o la oposición o las cosas difíciles, muchas de las veces, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, como que te sacan la determinación, el coraje. De eso lo he platicado mucho con Hugo. Y mira esto, Dios usó a estos enemigos para poner ánimo en la gente, para trabajar. Y la respuesta no fue, escúchenme, aquí hay un principio que lo vas a ver en toda la Biblia, y lo estamos viendo en Ruth. Porque Ruth no experimentó un milagro sobrenatural, sino Ruth experimentó la providencia sobrenatural de Dios a través de cosas naturales como el esfuerzo, la determinación y el sacrificio. Probablemente en Semilla de Mostaza no veamos un milagro como el que quisiéramos ver. Pero el milagro será que tengamos todos ánimos para trabajar, edificar cada uno en el lugar donde el Espíritu Santo nos ha puesto, con determinación, con coraje, con mucho esfuerzo, desvelándonos hasta la 1 de la mañana estudiando, transcribiendo, para levantarnos a las 4 de la mañana a orar. Qué exagerado. Bueno, pues a mí me pasó hoy, y ese no soy yo. Ese es ánimo que Dios me puso en mi corazón a través de tanta oposición. Gloria a Dios. Entonces, se fijan, aquí está el principio. Experimentar la sobrenatural mano de Dios a través de cosas naturales como el esfuerzo y la determinación. Versículo 7. Pero aconteció que, oyendo el hombre fuerte, Sanbalat y Tobías y los árabes, si vemos esto en el mapa, los podemos ubicar en el sur y en el suroeste, los amonitas en el este y los de Asdod en el oeste. Esta referencia la puedes encontrar en la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy, o también inclusive en la Biblia de Estudio de la Nueva Versión Internacional aparecen estos comentarios. Entonces, fueron rodeados por todas partes. Tenían a los enemigos ya encima. Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una, norte, sur, este y oeste, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Espérame, Dios, te dije que me alivianaras y me los echas a andar.
¿Te ha pasado? Que Dios no tiene cuidado, Jesucristo, que no tienes cuidado que perecemos. Si les dije que vamos a pasar al otro lado, escuchen lo que estoy diciendo y pongan su confianza en el Señor. Pasemos al otro lado. Se suben a la barca y empiezan a ver la tormenta y todo este rollo. Levantan al Señor: Señor, no tienes cuidado. Espérame, ¿no escucharon? Hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque no pusieron su confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, sino en las circunstancias, chicos. Lo último que tú tienes que considerar en todo este proceso de reedificación son las circunstancias. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Quiero subrayar que la respuesta a esa oración fue Dios dándole ánimo a la gente para chambear. No les levantó un paladín o 4 para defender los 4 puntos cardinales, sino puso ánimo para trabajar. Y fueron ellos mismos y su determinación los que ahuyentaron al enemigo. Dios poniéndoles ánimo a ellos para trabajar. Señor, te pido por mi chavito que esté en drogas. Igual no deja las drogas, por un rato, hasta que no te vea determinado en que vas a ser su sombra, su consejero, su ayuda, para que te vas a dormir en su cama con él, vas a conquistar otra vez su corazón, le vas a dar devocionales diarios. En buena onda, hijo, las cosas del espíritu sobrenaturales en muchas ocasiones suceden a través de cosas naturales como determinación, sacrificio y esfuerzo. ¿Quieres que tu esposa vuelva a creer en ti? Conquístala. Pues déjame decirte, acabaré en un día, o sea, está complicadísimo, o sea, hoy no voy a llegar y me va a ver el mismo patán. Pues hay algo de verdad. Y mi relación con ella y mi confianza está en cenizas. Pues la neta sí. O sea, sí es verdad. Pero la respuesta no es de que, y de repente llegué y era una princesa, caramelo. No, la respuesta es: de repente agarré la onda, hijo. Me levanté una hora más temprano a leer, a orar, a buscar a Dios, a quebrantar mi corazón, y de repente me llegó un arrepentimiento. Y entregué esta área de mi vida y esta área de mi vida me di cuenta que tenía descuidada a mi familia, a mis hijos, y empecé a chambear. Estaba yo leyendo esto, llamé a todos mis hijos: chicos, santa convocación, oremos unos por otros. Orando padrísimo con y mi familia. Qué flojera, ¿verdad? Pues sí, qué flojera. Pero Dios responde y Dios muestra su mano poderosa y sobrenatural a través de cosas naturales como determinación, sacrificio, disciplina, esfuerzo. Versículo 9, o sea que el enemigo estaba más enfurecido. Entonces oramos a nuestro Dios. Me encanta, estos cuates no se ponen con Sansón a las patadas, no se ponen a responder las críticas, a justificarse de las críticas. Oye, Zambalat, mira, vamos a fumarnos la pipa de la paz, mira, yo quiero mostrarte la otra cosa que tú no conoces, o vamos a hacer un pacto tú y yo, mira, ni me la hagas de todos, no. ¿A quién tengo yo en el cielo, Señor, sino a ti? Y fuera de ti, aquí en la tierra, nada quiero, nadie necesito. Fueron a Dios, como Cristo. Cuando Cristo lo escarnecían, no respondía, sino encomendaba al que juzga justamente. Nehemías encomendó, como Jesucristo, todo el escarnio, toda la crítica. Esto es bien importante, ¿saben? En nuestro proceso de reconstrucción, nosotros todos que vamos a estar dando 2, 3, 4, 5 estudios, comenzando por el libro de los Hechos en toda la ciudad, vamos a encontrar mucha crítica. Mucha crítica. Vamos a oír mucha basura. ¿Y qué vamos a hacer? Encomendarlo. No pelear, no defendernos, dejar lugar a la ira de Dios. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. No metas tus manos por ti o para ti. Deja lugar al Señor. Entonces oramos a nuestro Dios, versículo 9, y por causa de ellos. ¿No te gusta esto de por causa de ellos? Pusimos guarda contra ellos día y de noche. O sea, si no hubiese oposición y si no tuvieras un hijo con problemas, pues seguirías en la vagancia espiritual. Pero como hay broncas en tu casa y como no tienes un buen matrimonio, entonces por causa de eso te vas a poner las pilas, pues todo obra para bien. Dios es sabio, ¿sí o no? Y sus propósitos en el pasado, en el presente y en el futuro son de misericordia para nosotros. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 10.
Y dijo Judá, no, tú no. Judá, eres el apóstol. Eres la tribu más fuerte. Eres la tribu de los reyes, Judá, no, por favor. Judá, eres la tribu del Mesías. Eso déjalo para, no sé, para Simeón, ¿no? Déjalo para cualquier otra tribu. Pero Judá, de todos los que estamos orando, Judá eres el que llegas más temprano, el que transcribes, el que enseñas, el que das estudios bíblicos. Judá, no te me agüites, no te me caigas. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Órale. Cuando viene el desánimo de afuera, y tú permaneces viendo al Señor, no hay tanta bronca, pero cuando el desánimo viene de adentro y el ataque viene de adentro, entonces sí es devastador. Una esposa agüitada, se te cae el changarro, hijo. Se te cae el teatrito. Judá se debilitó. El escombro es mucho. Aquí hay algo, dos cosas, y aquí voy a dejar el devocional de esta mañana. Dos cosas, las dos extraordinarias, muy interesantes. La primera es que en el capítulo 3 vemos demasiado ánimo, ¿verdad que sí? Yo recuerdo, ayer justamente estaba recordando los inicios de Semilla de Mostaza, en el verano del 96 en casa de María del Sol, 4, 5, 6, 7, 8, llegó ahí Rodolfo con su linda familia, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50, no cabíamos, un avivamiento impresionante, donde íbamos se atascaba, el premier lleno, ¿no? En el tercer, cuarto mes, 1000 y tantas personas, todo impresionante. Pero llegó un punto en que la muralla, que dice el versículo que dejamos pendiente, estaba a la mitad. Y cuando las cosas van a la mitad, te das cuenta qué difíciles son. Todo el trabajo, todo el gasto, todo el sacrificio, y va a la mitad, te falta otro cacho. Es como los famosos hijos. Yo tengo un hijo aborrecente, lo amo, pero ya tiene 13 años, va a la mitad en un sentido de su crecimiento, en un sentido en su madurez. Si está a los 30 años la madurez, bueno, pues va a la mitad. Yo digo, híjole, ¿cuánto le falta? Me desanimo, Señor. O cuando te casas, los sueños de color de rosa, el ánimo, y esto y el otro, y el día siguiente de la noche de voz, abres tu Biblia, el devocional, de volada, ¿no? Pero que pasen 10 años, que la puerta vaya a la mitad, y vas a ver si no te desanimas. ¿Cuántos tenemos 15, 16, 17, 20 años de casados? Con la puerta a la mitad, con las murallas a la mitad, y así, sin esperanza. Semilla de Mostaza empezó ánimo, y predicando, y esto, y ganando gente, festivales de acá, festivales de allá. Los domingos ya no llevamos ni un alma. No lo estoy juzgando, no es mi estilo, ustedes saben. ¿Qué les parece? El punto crítico es cuando la muralla está a la mitad. El punto crítico es a la mitad del lago, cuando las olas están más chonchas. Ahí viene el desánimo. Y dice aquí, el escombro es mucho, no podemos edificar. Yo no soy nada, pero menos que nada, pues ingeniero y esas cosas de la construcción. Pues lo que entiendo es que tú no puedes poner un fundamento en donde hay escombro, tienes que quitar el escombro. Yo creo que construir es como una canción, ¿verdad? Hacer una canción es facilísimo, pero que te dan una canción toda chueca, sin pies ni cabeza, con una melodía toda fea, y ponerla bonita es difícil. A veces esa canción, lo único que tienes es escombro. La letra son escombros. Y me ha tocado a mí arreglar rolas, así nada más que, híjole, la rola es horrenda. Y te desanima, ¿no? ¿Cuál sería el escombro de nuestra vida que tiene que ser quitado a fin de que el Espíritu Santo en nuestra vida pueda edificar? Yo quiero sugerir 4 escombros, y hasta aquí dejar el devocional esta mañana en Mateo 5, si me quieren acompañar. Si Mateo 5 es una progresión espiritual, si Mateo 5 es la construcción de un carácter cristiano, si las bienaventuranzas nos hablan
de la restauración de la imagen de Cristo en nuestras vidas, hemos de recordar que la Biblia enseña de dos maneras: por declaración y por implicación. Cuando me dice la Biblia que los que le reciben les da la autoridad de ser hechos sus hijos, también me está implicando que si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida, que no eres su hijo. O sea, implica que no todos somos hijos de Dios, pero tú no encuentras un pasaje en la Biblia que diga, no todos somos hijos de Dios, ¿no? O esto de ayúdate que yo te ayudaré, no lo encuentras, pero lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que sí, se implica. La Biblia enseña por implicación. Cuando la Biblia en el versículo 3 de Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que vienen con manos vacías, los que están con ruina moral, ruina espiritual, los que vienen mordiendo el polvo delante de Dios, arrepentidos, reconociendo su pecado y su condición de miserables delante de Dios. Es ahí donde podemos poner un fundamento profundo para que Dios construya algo. Pero ¿qué es lo que implica? Cuando hay orgullo, no, pues no soy tan malo, yo no necesito venir a orar. Uy, carnal, necesitas quitar ese escombro de tu vida. Porque si no quitas ese orgullo de que no necesitas orar y no necesitas estar en comunión y eres tú un miembro privilegiado del cuerpo, no sé por qué razón, a lo mejor porque es más guapo. Ese es un tremendo escombro, el más grande de todos. Yo no sé qué piensen ustedes. Pero el orgullo, la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Imagínate un Dios que resiste y mira de lejos al orgulloso. ¿No te parece un gran escombro? Ese hay que quitarlo con bulldozer, hijo. Con dinamita, hijo. ¿Qué haces con un muerto de ese tamaño? ¿Qué haces con ese orgullo de que yo ya estoy en otro nivel? ¿Qué oren los carnales? Buena onda. ¿Qué oren los que sí necesitan? Yo, la verdad. Yo y acá el Chuy, ¿no? O sea, en otro rollo. Ese rollo es basura pura. Basura. ¿Quieren que les siga platicando de los escombros? Al final vamos a ver a Dios, ¿ok? No nos vamos a desanimar con los escombros. Pero la neta, ¿saben qué? Zambalá tiene razón. Hay mucha ceniza, mucho escombro. Se requiere mucho esfuerzo y se requiere de mucho sacrificio. Y Dios va a usar eso para hacer huir a nuestros enemigos. Te va a motivar a trabajar. ¿Qué capítulo, no te parece? Está mortal, a mí me está golpeando, pero macicísimo. Versículo 4. Felices y dichosos los que lloran. Tienes un pecado oculto. Aquí pues tomas la cena del Señor, incluso participas en las reuniones dinámicamente como miembro del cuerpo de Cristo, pero hay un área en tu vida que no has rendido a Cristo. No te has arrepentido. Te crees más sabio que Dios. Bueno, sí, digo, no quiero hablar cosas en detalle a fin de que no piensen que estoy hablando de alguien en especial. Ahorita no quiero que opere la palabra de ciencia. Pero ya me cachaste. Si no lloras es que ríes. Y Cristo dijo, ay de los que ríen, porque van a llorar. Lágrimas de arrepentimiento son las que necesitan cavar para que Dios ponga el otro fundamento. Pensemos en 4 pilares. Uno es, hay que quitar el escombro del orgullo para que haya un pozo de humildad, de pobreza y ruina espiritual, para que Dios ponga la primera columna. La segunda columna que Dios quiere poner es el arrepentimiento, y hay que quitar el escombro ¿de qué? De los pecados escondidos, de las vidas secretas, de la hipocresía, de las áreas de nuestra vida, nuestro matrimonio, no rendidas al Señor. No te quiero desanimar, pero si no mueves el escombro, te vas a quedar ahí. No te quiero desanimar, te lo digo por experiencia. Si no movemos el escombro de nuestra vida, Dios no va a poner el fundamento. Dios no va a poner ese pilar. Uno es pobreza espiritual. El otro es llorar tu pecado y arrepentirte de a de veras. ¿Y qué es arrepentirte? No sentirte mal y seguirlo haciendo. Es decidir, pues es que voy a perder el trabajo. Pues pierde, hijo, tu vida, pero gana el cielo. Pero si ganas tu vida, la vas a perder. Tercera columna, tercer área que quitar. Bienaventurados los mansos. Híjole, ayer estaba yo pensando en esto. La falta de sumisión.
a la autoridad. Y no lo estoy manipulando, ¿eh? Yo no sé si soy de aquí o soy de allá, o sea, de Cuerna, yo no sé de dónde soy. Por la falta de sumisión, lo que vimos en el capítulo 3, versículo 5, el no doblar el cuello a la autoridad, el pensar que tienes mejores ideas. Digo, las tienes seguramente, pero si esas te llevan a no ser una persona sumisa y sujeta a la autoridad, ahora sí que en cualquiera de sus presentaciones. Bienaventurados los mansos, los que reconocen la autoridad, los que reconocen las circunstancias como de parte de Dios sin tratar de defenderse. No es que sean mensos, es fortaleza, pero sujeta al control. Yo sé que Dios está en el control, yo sé que Dios es la autoridad, y toda mi fortaleza y mis ideas y todo mi potencial lo someto a Dios. Sométete a Dios. Bienaventurados los mansos, los sumisos. Ellos reciben la tierra por heredad. La Biblia dice que nos sometamos unos a otros. ¿Y saben una cosa? Dios me está enseñando las tres, pero este tercero, yo creo que Dios está trabajando conmigo en este tercero. ¿Pero por qué si tú eres el pastor? Pues por eso. Pienso que todos me la sé y que nadie está arriba de mí. No. La Biblia dice que nos sometamos unos a otros, todos unos a otros. Yo a ustedes, ustedes a mí, ustedes a ustedes, y todos a la palabra de Dios. Reconociendo las autoridades que han sido puestas por Dios. Y en tercer lugar, pues el cuarto escombro: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi indiferencia a las cosas de Dios, mi indiferencia a la palabra de Dios. Hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Hambre y sed de hacer lo que Dios requiere. Dios, yo tengo hambre y sed de hacer lo que tú requieres. ¿Y qué es lo contrario? Sigo siendo el rey. Señor, mi justicia, mis caminos, mi vida. Yo creo que hay que quitar esos escombros de nuestra vida y entender que fuimos comprados por precio para vivir para aquel que murió por nosotros. Les decía que la mejor manera de orar es con la Biblia abierta. Yo la voy a dejar abierta y yo les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a meditar en este texto para hacer nuestra oración final de este devocional. Señor, ¿cómo nos conoce el enemigo? Y nos acecha en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y Señor, hemos estado desanimados todo este tiempo considerando que tiene bastante razón, y la tiene. Pero lo que no tiene es autoridad, Señor. Lo que no tiene es autoridad, porque tú me has perdonado, y la Biblia dice que no hay ninguna condenación para mí que estoy en ti, Señor. Que hay un lugar de refugio y de libertad que se llama los que están en Cristo Jesús. Estamos en ti, Señor. Hoy participamos de tu mesa, Señor. Yo queremos dirigir nuestra atención y nuestra mirada a tu palabra, a tus promesas, a tu poder en nuestra vida, precioso Dios. Y Señor, oramos de todo corazón que nos libres de la mano de nuestros enemigos, de nuestros angustiadores. Y encontramos, Señor, pasados algunos meses de estar orando, que las circunstancias no cambian, que tú no cambias, pero que nuestros corazones empiezan a cambiar, con ánimo para buscar tu rostro, para hacer tu voluntad, para leer, estudiar, escudriñar, transcribir, enseñar, obedecer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo quiero pedirte algo muy osado. Que las circunstancias en mi vida no cambien, Señor. Que la hostilidad que recibo, Señor, en esas áreas que tú conoces, mi familia, mi trabajo, por favor no la quites hasta que en mí produzcas lo que quieres producir. Como en Nehemías, por causa de ellos pusimos guardas de día y de noche. Que por causa de ellos, Padre, pongamos manos a la obra, movidos por tu Espíritu Santo, Señor. Y Señor, vamos a la mitad del muro, y si se queda así, es como si no hubiéramos hecho nada. Hemos gastado mucho, hemos invertido mucho, y si parásemos, Señor, será como nada. Padre, quita el desánimo, Señor. ¿Cómo? Moviendo el cascajo, Señor, de nuestra vida. El horrendo y apestoso orgullo, Señor,
Nadie en este lugar está exento de esto porque es nuestra naturaleza, Señor. Pero hay otra ley, Señor, en nuestros miembros, Señor. Hay otra realidad, un nuevo hombre, Señor, que se renueva día con día, Señor. Padre, queremos hacer morir el cascajo y quitarlo de nuestra vida por completo. El orgullo, la falta de arrepentimiento tan tremenda, Señor. Danos el don de arrepentimiento, Señor. Que confesemos unos a otros nuestros pecados, Señor. Si alguien trae un secreto por ahí, que lo pueda soltar con alguno de nosotros, Señor. Orar a ti hoy de mañana de rodillas y recibir tu perdón y la luz, Señor, del cielo. Levantar esas piedras donde están las arañas, Señor, haciendo sus nidos, Señor. La falta de sumisión, Señor. Perdónanos por ser faltos de sumisión. La falta de sumisión, Señor. La falta de mansedumbre, Señor. Y el amor a nuestros caminos, Señor. Todo esto, Señor, por tu Espíritu Santo y por los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén. Manos a la obra, chicos.